este video vamos a dar respuesta a las preguntas: ¿qué son las teorías de la comunicación de masas? ¿Cuál es su relación con el impacto social de hechos del diario acontecer? ¿Y cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en el lugar donde vives? ¿Qué son las teorías de la comunicación de masas? La comunicación de masas está definida por la pérdida del individualismo con base a la propagación de la información en las sociedades, las cuales pretenden ser manipuladas por un único emisor con la ayuda de los medios de comunicación masiva. Esto quiere decir, por ejemplo, que en este caso, yo soy el emisor que envía el mensaje a través del medio de comunicación hacia el receptor, con la intención de generar o manipular sus ideas. En este aspecto se puede decir que mi intención es transmitir conocimiento. Sin embargo, la comunicación de masas tiene diversos efectos o propósitos. A través de las décadas aparecieron distintos teóricos que, con base a diferentes estudios, establecieron teorías que en la actualidad siguen vigentes, aunque con el avance de la tecnología algunas de ellas se han modificado en la manera de la transmisión del mensaje. Las teorías de la comunicación de masas que podemos encontrar son la teoría de la aguja hipodérmica, la cual es aplicada a una sociedad de masas marcadas por el desarrollo expansivo de los medios de comunicación, con los cuales la manipulación de la sociedad es posible. Los medios de comunicación de masas vehiculizan el mensaje con el que es posible crear un estímulo tan fuerte que se inyecte sobre la conciencia de los receptores. Entre el estímulo y la respuesta del emisor y el receptor no existe nada intermedio que impida conseguir los objetivos, y hay una relación directa de causa y efecto, de modo que la manipulación es posible, ya que existe un poder enorme de medios de comunicación de masas y no existe ningún elemento de oposición. ¿Cuál es su relación con el impacto social de hechos del diario acontecer? Con el desarrollo de las plataformas de internet, algunas teorías, tales como la aguja hipodérmica de Laswell, son aplicadas en base a la interacción directa del emisor con el receptor. Esto se puede observar con las noticias que se publican en redes sociales, las cuales en muchas ocasiones son falsas o carecen de absoluta veracidad. Sin embargo, el receptor adopta la información directamente tal como lo explica Laswell, le es inyectada la información sin ningún filtro o impedimento. En otro tipo de medios, como podríamos observar en televisión y radio, la información que se transmite en espacios informativos, por ejemplo, llega a una gran cantidad de receptores. Esta puede llegar al resultado de alterar y manipular las ideas de la audiencia, con base a la exposición de imágenes y audios de hechos reales o manipulados, con los cuales los espectadores toman la información de manera directa a través de los medios de comunicación. La transmisión de noticias es una de las bases principales de las actitudes y formas de pensar de la gran mayoría de personas dentro de la sociedad, por lo cual podemos considerar como la aplicación, en este sentido, de la teoría de la aguja hipodérmica. Un ejemplo más presente que ocurre en la actualidad: durante la pandemia por coronavirus, se ha infundido a los ciudadanos lo que se debe llevar a cabo para evitar los contagios, como lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas y quedarse en casa. La segunda teoría la conocemos como la teoría de efectos limitados. En esta observamos, en tiempos de campañas electorales, la publicación y transmisión de diversos spots políticos a través de distintos medios tales como prensa, radio, televisión e internet. En ellos encontramos mensajes que invitan, en forma de propaganda directa y subliminal, a inclinarse por cierto candidato. Aunque en los diferentes spots se muestra información que pretende convencer a los receptores, estos no tienen una seguridad absoluta de convencimiento directo, sino que dependen de la posición social y cultural de cada individuo para que éste responda a favor o en contra de la información recibida. Por ello, cada persona elige bajo su propio criterio la información que crea correcta o real para adoptarla como propia, ya que según la información transmitida por los medios de comunicación, el mensaje que se envía se limita a ser bien o mal recibido y lograr convencer a cierta cantidad de personas, por lo cual no es directamente aplicada sobre toda la audiencia, tal como sucede en la teoría de la aguja hipodérmica. Delante de lo ya analizado, nos encontramos con la llamada teoría de la agenda setting, en la que la información es transmitida por los medios masivos, tal como ocurre en los dos puntos antes mencionados, pero en este caso enfocándonos en la clasificación que se realiza sobre la información, para darle un grado de relevancia diferente a cada tema que se transmite. Todo esto quiere decir que, según la importancia de la información adquirida por los medios de comunicación, será el orden de categoría y relevancia de los mensajes emitidos por dichos medios. Esto se puede apreciar en diversos acontecimientos de la actualidad, los cuales, según la importancia dada por los medios, son transmitidos de manera principal o secundaria. Los casos particulares que hemos visto en los últimos meses, a partir del inicio del 2020, han sido, particularmente en México, temas que tratan sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la ola de violencia contra las mujeres, ya que en este aspecto notamos la gran relevancia que tiene ese tema, por tratarse de algo que afecta fundamentalmente a la sociedad, en la que la inseguridad y sobre todo la discriminación y el machismo
malinchismo se han ido sumergiendo. Con base a esto, descubrimos que los poderes políticos pueden influir de manera sutil y directa sobre los medios masivos de comunicación, pues según varias críticas expuestas en diversos espacios, principalmente en las redes sociales, se declara que AMLO difundió la controversial rifa del avión presidencial para distraer a la población. Esa idea surgió automáticamente, ya que los medios empezaron a enfocarse en el tema de la rifa, opacando de alguna manera el resto de noticias sobre los múltiples feminicidios que ocurrían durante fechas concurrentes en el país. La teoría de la agenda setting se describe como la relevancia que los medios masivos de comunicación le dan a cierta información. Con ello entendemos que según la importancia que los medios le dan a la información, es el grado en el que la van a transmitir y en efecto la relevancia con la cual los receptores van a percibirla. En otro ejemplo más reciente, notamos en los medios informativos que tras los meses que hemos vivido de pandemia, han surgido nuevas noticias que se han vuelto mayormente relevantes, incluso que la contingencia por COVID-19. Los actos racistas ocurridos en Estados Unidos causaron un cambio en la relevancia de la información que se mantenía transmitiendo hasta las últimas fechas. Posteriormente, las protestas contra el racismo se han vuelto el foco principal de los medios de comunicación, dejando el resto de los temas en segundo plano. Los medios masivos de comunicación se conservan inherentes ante los acontecimientos sociales, pues ellos son quienes manipulan el pensamiento colectivo y representan la vía de la comunicación global. El gran impacto sobre las masas que los medios de comunicación ejercen es prácticamente la base primordial del funcionamiento de la vida social y colectiva. Sin ellos, el mundo dejaría de funcionar de la manera en la que actualmente lo hace. Todo acto relevante es utilizado y difundido para un objetivo, ya sea informativo o para guiar a la población a ejercer acciones y decisiones en función de los intereses de dicho acto, y es gracias a los medios de comunicación que es posible. Basándonos en el gran desarrollo de las teorías de la comunicación de masas, determinamos el gran impacto que producen en el acontecer de cada día. Dentro de la particularidad de mi localidad, se observa la divulgación de noticias que la prensa ha dado durante varios años por medio del reconocido diario de Teciutlán, al igual que la radio local y el canal de noticias en el que se comparten datos informativos locales y nacionales. Dentro de todo esto, también nos encontramos a los voceadores que regularmente difunden diversa información sobre comercios o anuncios dados por la presidencia de la localidad. Y eso es todo en este video. Gracias por su atención.